Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Una noticia ha sacudido el mundo del espectáculo. Bar Marduk no pudo contener su reacción tras escuchar las recientes declaraciones de El Cinsangu. Lo que comenzó como una entrevista tranquila terminó convirtiéndose en una tormenta mediática que nadie vio venir. No me amaba por pasión, sino por necesidad, dijo el Cin, y esas palabras fueron suficientes para desatar una ola de comentarios y reacciones en todo el país. Pero lo que realmente sorprendió fue la respuesta de Bar, quien, según fuentes cercanas, se mostró visiblemente afectado al escuchar esas declaraciones. Según testigos, Bar se encontraba en un set de grabación cuando uno de sus compañeros le mostró el fragmento de la entrevista. Su expresión cambió de inmediato, y quienes estaban presentes aseguran que su primera reacción fue un silencio profundo. No esperaba eso de ella, habría dicho en voz baja, tratando de controlar las emociones que, según algunos, lo superaron por completo. En ese momento, Bar dejó el lugar por unos minutos, necesitando estar solo para procesar lo ocurrido. Horas después, cuando la noticia ya era tendencia en redes, el actor decidió pronunciarse de forma indirecta a través de una historia en su cuenta oficial, una imagen de un amanecer con una frase que decía: "La verdad no siempre duele, pero siempre muestra quién eres". Los fans interpretaron esto como una clara respuesta a El Cin, y en cuestión de minutos, los comentarios se multiplicaron. Algunos lo apoyaron con mensajes de solidaridad, mientras otros lo criticaron por no haber hablado directamente. Sin embargo, lo cierto es que el mensaje reflejaba un estado de profunda decepción. Por otro lado, El Cinsangu, al ser consultada nuevamente por la prensa sobre las repercusiones de sus palabras, prefirió mantener la calma. Con una sonrisa serena, respondió: "A veces uno solo dice lo que siente, sin pensar en las consecuencias". No fue un ataque, fue una reflexión. Aún así, el ambiente entre ambos parece haberse enfriado por completo. Lo que alguna vez fue una relación llena de complicidad y risas, hoy se percibe como un recuerdo cargado de tensión y heridas sin cerrar. Una fuente cercana a ambos reveló que Bar intentó comunicarse con El Cin después de la entrevista, pero ella no quiso responder sus llamadas. Bar estaba realmente molesto, no porque lo mencionara, sino por la forma en que lo hizo. Sentía que ella había expuesto algo muy personal, explicó la fuente. También afirmó que el actor habría dicho: "Yo siempre la respeté, pero hay cosas que no se dicen delante de cámaras". La situación escaló rápidamente en los medios, donde periodistas y críticos comenzaron a analizar cada palabra, cada gesto, cada silencio. Los seguidores de la pareja, que durante años soñaron con una reconciliación, se mostraron divididos. Algunos defienden a El Cin por su sinceridad, mientras otros consideran que fue injusta con alguien que, según ellos, siempre demostró afecto y apoyo hacia ella. En las redes, los debates son intensos. El amor no se mide por la pasión, sino por el respeto, escribió una fan. Otro usuario respondió: "Respetar también es no hablar de lo que duele". Lo ocurrido entre ambos ha abierto una grieta emocional que pocos imaginaban tan profunda. Durante años, el público los vio como una dupla perfecta, tanto en la pantalla como fuera de ella, con una química que parecía traspasar los límites de la ficción. Sin embargo, esta última polémica ha dejado claro que, detrás de esa imagen idealizada, había heridas que nunca llegaron a sanar. Un colaborador del antiguo proyecto que protagonizaron juntos reveló que las discusiones eran más frecuentes de lo que la gente piensa, pero ambos sabían disimularlo frente a las cámaras. El Cin, por su parte, ha intentado seguir con su rutina profesional, aunque muchos aseguran que su semblante ha cambiado en las últimas apariciones públicas. En una reciente sesión de fotos, cuando un periodista le preguntó si lamentaba haber dicho aquella frase, ella respondió con un tono pausado: "No me arrepiento de lo que siento. A veces el silencio duele más que la verdad". Estas palabras volvieron a alimentar la controversia, y las redes se inundaron de interpretaciones sobre si con esa frase estaba lanzando una nueva indirecta hacia Bar.
Por su lado, el actor ha optado por mantenerse en silencio mediático, pero sus acciones hablan por sí mismas. Días después de la entrevista, fue visto saliendo de un café en el barrio de Ciangir con un semblante serio, acompañado únicamente por su representante. Testigos aseguraron que parecía perdido en sus pensamientos, revisando el teléfono una y otra vez, como si esperara un mensaje que no llegaba. Las cámaras lo captaron justo en el momento en que, al subirse a su coche, murmuró algo que muchos interpretaron como un suspiro de tristeza. La tensión entre ambos no solo ha generado titulares, sino que también ha impactado a sus círculos más cercanos. Amigos en común han tratado de mediar, pero sin éxito. Los dos son muy orgullosos, y ninguno quiere dar el primer paso, comentó una fuente cercana. Incluso se rumora que una marca con la que ambos estaban negociando una colaboración decidió suspender el proyecto para evitar verse involucrada en la polémica. En los programas de entretenimiento, los analistas han convertido el caso en tema de debate. Un conocido comentarista dijo, las palabras de Elsin son el reflejo de una herida no cerrada. A veces el amor no termina con una ruptura, sino con una confesión tardía. Otro panelista respondió, pero no se puede justificar exponer sentimientos pasados sabiendo que el otro sigue en el ojo público. Eso también es una forma de herir. Entre los fanáticos, el contraste es evidente. Mientras unos piden respeto y privacidad, otros exigen que barde su versión para cerrar el círculo. En Twitter, el hashtag #ElIníbar volvió a ser tendencia, con miles de mensajes analizando su relación, desde los inicios en el set hasta el distanciamiento final. Muchos usuarios compartieron antiguas escenas de ambos, acompañadas de comentarios como, ahí había algo real, no solo actuación. La prensa turca, por su parte, sigue cada movimiento. Hace apenas un día, un fotógrafo logró captar a Elsin saliendo de su casa con un cuaderno en mano. Y los medios no tardaron en especular que se trataba de un diario personal o un nuevo proyecto en el que podría reflejar su versión de los hechos. Cuando una reportera le preguntó directamente si volvería a hablar de Bar, ella simplemente respondió, no tengo más que decir, el tiempo se encarga de poner todo en su lugar. Sin embargo, lo que parecía un cierre definitivo podría tener un nuevo giro. Fuentes aseguran que los productores de una importante plataforma digital habrían propuesto reunirlos nuevamente en una serie romántica, conscientes de la expectación que aún generan juntos. Aunque ninguno ha confirmado ni negado la oferta, la sola posibilidad de verlos otra vez en pantalla ha hecho soñar a sus seguidores con una reconciliación profesional, y tal vez algo más. El tiempo dirá si las heridas sanan o si esta historia, marcada por amor, orgullo y silencios, terminará con un reencuentro o con un adiós definitivo. Lo único cierto es que, una vez más, Elsin y Bar Arduk han demostrado que su historia, real o no, sigue siendo una de las más intensas y comentadas del espectáculo turco. ¿Y tú, qué opinas de esta situación? ¿Crees que Bar debería responder directamente o es mejor guardar silencio? Déjanos tu comentario aquí abajo y comparte tu opinión con nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas noticias del mundo del espectáculo.